nos acompaña la licenciada Norma Angélica López Peña. Ella es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, ella es jefa de Trabajo Social del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Nos va a presentar el tema Aporte de Trabajo Social al equipo de salud mental. Ella cuenta con la especialidad de Trabajo Social Psiquiátrico por el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente. Ya puse el hijo, perdón, Ramón de la Fuente. Y tiene el diplomado en Administración de los Servicios de Salud por la UNAM también. Les pido un aplauso para que empecemos. Buenos días. Eh, pues para mí, antes que nada, agradecer a todo el comité organizador de este evento. En años anteriores, pues también nos han hecho la invitación. Han venido compañeras del hospital, del Servicio de Trabajo Social, y pues ahora en esta ocasión me correspondió a mí asistir. Y de verdad me siento orgullosa de que me hayan invitado. Muchas gracias. Y sobre todo pues que estén compañeros de otras instituciones que a veces pues no tenemos la posibilidad de tener mucho contacto, salvo vía telefónica a veces o correo electrónico, ¿no? Pero pues estas relaciones o contacto cara a cara pues se van perdiendo ahora con el avance de la tecnología. Eh, pero bueno, estamos aquí y damos inicio a este tema que, como bien decía el doctor, es un tema para trabajo social muy importante y creo que para todas las áreas en general, el tema es aportación de trabajo social al equipo interdisciplinario de salud mental. ¿Sí? En este sentido, sí es importante destacar la importancia de trabajo social, no desmereciendo la participación de cada uno de los integrantes como son los médicos psiquiatras, de cualquier otra especialidad que también intervienen en las unidades de atención en salud mental, que también es importante su intervención. Y el área de psicología, compañeros también de psicología que son relevantes, compañeras enfermeras y de otras disciplinas o áreas de trabajo que también están al servicio de los usuarios y de los familiares que sufren y padecen enfermedades mentales, ¿sí? Y bueno, como parte de este inicio del tema, considero importante hablar sobre la interdisciplina, ¿sí? Hablamos a veces de que todos somos integrantes de un equipo, a veces sí es real que algunos tengan mayor importancia de estos integrantes dentro del trabajo en salud mental y que lleven la guía de todo este trabajo. Para mí fue importante resaltar lo que es la interdisciplina y hay múltiples definiciones, tomé alguna que me pareció importante, como fue un concepto de interdisciplina por la UNESCO, que fue promovido, difundido en 1985. Este concepto se refiere a la cooperación de diversas disciplinas que contribuyen a un objetivo común y que a través de su asociación aportan la generación de nuevos conocimientos y una perspectiva común, ¿sí? Ese es el trabajo de la interdisciplina. Somos varios integrantes de diferentes disciplinas y cada uno tenemos una formación, una capacitación, una teoría, un método, una metodología, etcétera. Y ese trabajo lo integramos de acuerdo a cada una de nuestras disciplinas para conseguir un objetivo en común. Es así que la interdisciplina es un grupo de profesionales
de diferentes disciplinas que tienen un objetivo en común y aporta a cada uno conocimientos teórico-prácticos específicos de cada profesión. El trabajo es compartido, la responsabilidad es de todos y cada quien tiene un campo de acción definido. También como respaldo de esta intervención a nivel de equipo interdisciplinario, tenemos que la norma oficial mexicana 025 para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria psiquiátrica considera e incluye en el equipo de salud mental los integrantes del equipo eh, al médico psiquiatra, a psicología, al trabajo social y a enfermería, sin dejar de lado que existen otras disciplinas, como les decía hace rato, que también intervienen en este trabajo de equipo. Y basado en este pequeño marco conceptual y normativo, trabajo social, al ser parte del equipo interdisciplinario de salud mental, interviene de acuerdo a su formación en competencias en los niveles de atención tanto preventivo, de tratamiento y rehabilitación psicosocial, ¿sí? O sea, en esas tres áreas, trabajo social, intervenimos, incluso dentro de las unidades médicas a nivel hospitalario, podemos hacer estas tres acciones o unidades de primer nivel o unidades de segundo nivel. En el hospital psiquiátrico, de manera general, quise presentar esta diapositiva para tener una idea de los recursos o las necesidades, las demandas que tenemos. Y tenemos todos estos servicios. Contamos con 270 camas sensibles distribuidas de esa manera en urgencias de observación que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Tiene un número de 12 camas, ¿sí? Y estas 12 camas, el paciente, pues, de manera transitoria puede estar desde unas horas hasta un periodo no más de una semana puede ser, y puede pasar a piso o puede egresar de esta misma sala considerando la situación de su padecimiento. Tenemos un servicio que se llama UCEP, Unidad de Cuidados Especiales para Pacientes Psiquiátricos, con 19 camas. Esta unidad es mixta, hombres y mujeres, y hay un equipo interdisciplinario compuesto por estas disciplinas que mencioné hace un rato: psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y enfermería, ¿sí? Aquí los pacientes son pacientes que llegan con alguna comorbilidad o su padecimiento psiquiátrico requiere de una atención especial. En el segundo piso es un piso con sala de hombres y sala de mujeres, con 36 camas cada uno. Contamos ahí con dos trabajadoras sociales, una atendiendo la sala de hombres y una la sala de mujeres. En el tercer piso tenemos una clínica con área de hospitalización, con 12 camas, también es mixta. Y este tercer piso, la clínica es la clínica de patología dual, donde llegan pacientes con un trastorno psiquiátrico y una comorbilidad de adicciones, ¿sí? Específicamente. Entonces tenemos esa área especial para estos pacientes, y también ahí mismo tenemos un área de consulta externa para los pacientes que egresan del área de hospitalización. En el cuarto piso tenemos también dos salas, hombres y mujeres, con 36 camas cada sala, y lo mismo una trabajadora social para una sala y una trabajadora social para hombres y mujeres. En el quinto piso igual, 36 hombres, 36 mujeres y una trabajadora social para cada una de esas salas. Tenemos un área especial de psicogeriatría con hospitalización de 14 camas, es mixta, y tenemos dos trabajadoras sociales, una para el área de hospitalización y otra para el área de consulta externa, porque también egresan pacientes de tercera edad, y una vez egresando de la hospitalización,
Ahí llevan el área de la consulta externa para pacientes ambulatorios. El séptimo piso en la ala sur tenemos 14 camas, es exclusivamente de hombres y también contamos con una trabajadora social en esa sala. Y la sala norte es para pacientes COVID, está habilitada para pacientes con esta comorbilidad de COVID, que pues no se ha ido, siguen de manera ya más, menos insidiosa, no están ingresando muchos, pero sí llegan a haber pacientes que ingresan con eh, COVID y son llevados a esta sala. Contamos con 14 camas. Los servicios ambulatorios son consulta externa con 38 consultorios, hospital parcial de fin de semana, que es sábados y domingos exclusivamente. Contamos con una clínica de terapia familiar, CLIFAM, que recibe pacientes ambulatorios de todas las demás áreas. El CLIMPAD que ya les mencionaba es una clínica de patología dual y cogeriatría específicamente para pacientes de tercera edad y terapia ocupacional que ha ido incrementando su atención a pacientes ambulatorios, no es exclusivamente para pacientes hospitalizados, ¿sí? Nuestra plantilla de personal de trabajo social es una trabajadora social con grado de maestra, 16 trabajadoras sociales con nivel licenciatura y 4 trabajadoras sociales técnicas, ¿sí? Somos un total, bueno, son un total de 21 trabajadoras sociales para todo el hospital, ¿sí? Distribuidas de la manera como les fui mencionando hace un momento. Y es así como, bueno, retomando que es un trabajo de equipo, la salud mental está determinada por múltiples factores sociales, psicológicos y biológicos. En ese sentido, entre los factores sociales se encuentran las dificultades económicas y la inestabilidad social persistente, los cuales constituyen un riesgo para el desarrollo de los trastornos mentales y actualmente, pues siempre ha sido, pero actualmente se ha retomado el tema de las adicciones. Asimismo, los cambios sociales súbitos, la violencia, la discriminación de cualquier tipo, la exclusión social, las violaciones a los derechos humanos, entre otros factores, se encuentran íntimamente asociados al desarrollo de problemas mentales y sus potenciales complicaciones, como es el fenómeno actualmente del suicidio, que se ha ido incrementando, ¿sí? Ahora, el rol que desempeña trabajo social en este equipo, eh, hablaba sobre la prevención, hablaba sobre el tratamiento y hablaba sobre la rehabilitación. Intervenimos en estas tres áreas y para poder desempeñar estas funciones en estas tres áreas, tenemos un papel muy importante como investigadores sociales, ¿sí? A nivel de individual, a nivel grupal y a nivel de comunidad. A nivel grupal, trabajamos más con el grupo familiar de los pacientes psiquiátricos, son más nuestro objeto de intervención o sujeto, perdón, de intervención. Y este papel de investigador social, pues inicia en un proceso de evaluaciones iniciales. La intervención de trabajo social es trascendente sobre los factores de riesgo sociales en cada paciente y puede incluir aspectos económicos que impactan en la toma de decisiones terapéuticas y en la continuidad de la atención médica. Por eso es importante nuestro aporte en este sentido para la toma de decisiones del mismo equipo y del tratamiento médico. Se identifican probables pacientes dentro del grupo familiar al hacer este tipo de investigación social, ¿sí? La información social no está destinada, como muchos creen, a clasificar al paciente de acuerdo a su nivel socioeconómico, ¿sí? Eh, por el contrario, tiene los propósitos de conocer factores sociales relacionados con el contexto social, familiar, educativo, cultural, laboral, que pueden influir en su respuesta a la enfermedad y el tratamiento, ¿sí?
Sabemos que nuestro instrumento base ha sido el estudio socioeconómico, el cual se eh, utilizaba anteriormente básicamente para un propósito como era clasificar las cuotas de recuperación y que actualmente, debido a las nuevas políticas sociales, el estudio socioeconómico no se utiliza, su objetivo básico no es clasificar una cuota, aunque tengamos como parte de ese objetivo hacerlo, pero dada la política de gratuidad, únicamente se clasifica un nivel, queda como un antecedente socioeconómico, pero el peso más fuerte actualmente es para identificar este tipo de factores sociales en la población que estamos atendiendo. También podemos identificar casos de violencia de género dentro de esta investigación social que hacemos, eh, enfocándonos a abriendo un poco la cuestión socioeconómica, identificamos casos de violencia de género. También podemos identificar a usuarios en riesgo de consumir o consumidores de sustancias tóxicas, ¿sí? O usuarios con intentos suicidas, que muchas veces el hacerlo, el grupo familiar, solo cuando el paciente corre riesgo en ese intento suicida, puede llevar a su paciente a alguna institución médica, pero hay hechos o eventos que los va realizando el paciente o la persona que está intentando este tipo de acciones suicidas. Los factores de riesgo, que son varios, son múltiples, pero bueno, que consideramos que a veces son importantes para aportar al equipo de salud mental, aportar a los médicos, a los psicólogos, es el lugar de nacimiento de los pacientes, ¿sí? Este lugar de nacimiento es muy importante si son pacientes que son originarios de algún estado de la República y aún dentro de los estados de la República, si son originarios de zonas suburbanas, rurales o que son muy alejadas de lugares que son urbanos, ¿sí? Esto implica una cultura, costumbres, personalidades específicas de acuerdo a las costumbres de las familias y va a influir en la identificación, en el tratamiento y en el seguimiento el cuidado de una enfermedad. La alimentación, las condiciones de la vivienda también son muy importantes para como un aporte. Condición socioeconómica, en qué trabajan, su actividad económica, si es en un área rural, qué tipo de actividad económica, su ingreso, cuántas personas dependen de ese ingreso, etcétera. ¿Quién es el proveedor económico? También es importante. A veces esos proveedores no cuentan con una actividad económica fija, por lo tanto no hay ingresos fijos, no hay servicios de derecho a audiencia que les permitan hacer uso de momento para alguna emergencia, y tienen que hacer uso de su poco ingreso o a veces hasta pedir prestado para poder atender alguna situación de salud o enfermedad. Eh, Podemos identificar al grupo familiar a través de esa investigación social, qué tipo de familia son, número de integrantes, y dentro de esta investigación también podemos detectar una serie de relaciones entre los integrantes del grupo, eh, de si estas relaciones son positivas, si son negativas, la comunicación entre ellos, los roles dentro del grupo familiar, eh, la, las alianzas que puedan tener en ese grupo familiar, etcétera, la funcionalidad o disfuncionalidad y en qué área se detecta más, ¿sí? Y esto pues nos va a servir también para un seguimiento del tratamiento y con qué se cuenta para que el paciente pueda tener realmente una recuperación o una reinserción a su grupo familiar.
el acceso a los servicios de salud, que son múltiples, desde mercados, tiendas, lugares donde puedan adquirir alimentos, eh, hospitales, escuelas, si tienen alumbrado público, si tienen drenaje. Esto nos va a dar pauta para saber cómo vive la familia este tipo de servicios. Accesibilidad a los servicios de salud ante la presencia de un dato de alarma clínica, ¿sí? Las condiciones de enfermedad en el grupo familiar. O sea, no es solamente la persona que llega a las unidades médicas de emergencia o para un proceso de atención. También saber, en este caso, qué otros integrantes de la familia se encuentran enfermos, si son enfermedades transitorias o son enfermedades crónicas, y que eso también puede influir o ha influido en el proceso salud-enfermedad mental de nuestro sujeto de atención. Contar con o no con acceso de servicios de salud públicos o privados, ¿sí? Y esto nos lleva a saber si los pacientes cuentan con servicios de derecho a audiencia o no. Sabemos que nuestras unidades médicas de servicio federal o local de atención a población abierta llega mucha población derechohabiente que aún teniendo servicios de derechohabiencia, no no acuden a esos servicios de derechohabiencia y acuden a los servicios de salud pública, ¿sí? Y muchas veces estas unidades se ven rebasadas por esta población, eh, dado que los sistemas de derechohabiencia pues tienen un sistema de atención que aunque sean urgencias, sobre todo en salud mental, son referidos a sus niveles o unidades de primer nivel de atención, tienen que pasar por una clínica familiar, eh, seguir un proceso de atención de estudios, perdón, de estudios, de pruebas y ser referidos a la especialidad que les corresponda. Y de esto estamos hablando que pueden pasar semanas, pueden pasar meses o a veces hasta años, ¿sí? Y en ese sentido, los familiares acuden más a nuestras unidades médicas de salud pública, ¿sí? Eh, Condiciones de enfermedad de la familia, les comentaba, contar o no con servicios, pues sí es importante, están saturando nuestras unidades de salud pública o sea, atención a población abierta, y también saber a través de esta investigación si la población o los pacientes cuentan con círculos de apoyo disponibles para el cuidado, o sea, redes de apoyo, ¿sí? Ya sea al interior del grupo familiar o en comunidad. Eso es importante también hacer nosotros un seguimiento, no nada más al interior de la familia, sino en los lugares donde residen los pacientes, lo que permite aportar un diagnóstico social para el diagnóstico clínico o diagnóstico psicológico, que va a tener consecuencias en en el tratamiento y rehabilitación. También una parte importante para de aporte hacia el mismo equipo, no porque también únicamente lo hagamos nosotros, todos los integrantes lo hacen desde su actividad específica, pero en este caso, trabajo social, la psicoeducación contribuye al tratamiento y rehabilitación psicosocial del paciente y su familia, ¿sí? Dado que somos una área de primer contacto con la población, damos información y orientación a la población usuaria, tanto a pacientes que ya cuentan o ya desencadenaron una enfermedad mental, o población que llega preguntando eh, qué puede hacer y a dónde puede recurrir, y que todavía no se ha desencadenado o la enfermedad no es una emergencia para la familia, ¿sí? Entonces podemos hacer una información de acuerdo a las unidades de atención que se ha estado abriendo en diferentes áreas, tanto de la ciudad como a nivel rural o de provincia,
otras unidades que cuentan con atención psiquiátrica o psicológica y pueden ser atendidos los pacientes en primer nivel de atención o segundo nivel. Eh, También les informamos sobre el papel del hospital psiquiátrico. Mucha gente recurre al hospital psiquiátrico considerando que pueden dejar ahí a sus pacientes, pueden albergarlos por mucho tiempo y en muchos de los casos o en un porcentaje alto de los casos, la población cree que ahí se pueden quedar incluso a vivir, ¿sí? Todavía hablan de granjas, hablan de albergues, aunque paguen, que ya no se paga, ya no se cobra, pero la gente, como lleva años de evolución con sus pacientes y a veces llegan de emergencia a los hospitales cuando ya son situaciones que no puede controlar la familia y han incluso delinquido o han agredido físicamente tanto a la familia como a otros miembros de la comunidad o la misma comunidad los rechaza, es que recurren a veces a los hospitales, ¿sí? Entonces se les habla sobre el hospital. El hospital es una unidad de atención hospitalaria, de corta estancia hospitalaria. Ya no hablamos de meses, ya no hablamos de muchas semanas. La estancia hospitalaria, normativamente, el paciente puede estar no mayor a 25, 26 días en el hospital y esto obviamente apoyado por todo el trabajo del equipo de salud y el avance de los medicamentos que actualmente son de última generación, pueden hacer un control de los síntomas o de la sintomatología y pueden regresar a casa y continuar con su tratamiento, ¿sí? Pero hay que hacer un trabajo fuerte con la familia de psicoeducación para que acepten al paciente, para que acepten la enfermedad, para que acepten que el paciente debe seguir un tratamiento y solo así podrá tener un control de su sintomatología, llevar una vida más sana, adquirir hábitos saludables y en muchos casos los pacientes pues pueden ser funcionales en ciertas actividades laborales, ¿sí? Informáramos a los familiares qué es la enfermedad mental, cómo pueden apoyar al paciente. Ahí se tiene que hacer un trabajo fuerte, tanto a población de pacientes hospitalizados como de pacientes ambulatorios o población abierta, ¿sí? Tratar de eliminar los prejuicios, llegan con ideas de que el paciente fue embrujado o que le dieron algo o sufrió alguna eh, pérdida y a raíz de ahí también los pacientes sufren la pérdida de su salud mental. Perdón, ando un poco enferma. Con la psicoeducación buscamos también que se reduzcan las recaídas en la medida que el paciente sigue un tratamiento. Afortunadamente, con el programa de gratuidad que los hospitales o las unidades médicas, aunque sea muy limitado, se les está proporcionando el medicamento a los pacientes para evitar precisamente el menor número de recaídas. Y en ese sentido, deben continuar asistiendo a sus citas, deben continuar con algunos talleres que incluso se ofrecen, no nada más en el hospital psiquiátrico, en algunas otras unidades, les damos información para que ellos puedan realizar alguna actividad manual y que incluso pueda servirles de autoempleo
para poder pues ser más funcionales para su familia. Y también a la familia, pues tratar de darles contención y aliviar la carga emocional que esto les genera el tener un paciente psiquiátrico como integrante de su familia. La sensibilización a la población es importante en general en los medios de comunicación, entre las unidades médicas, eh, al personal de salud. Y, por ejemplo, estos foros nos permiten abrir toda esa información y tratar de sensibilizar el no rechazo a los pacientes psiquiátricos o a sus familiares. En muchas unidades son rechazados los pacientes porque el personal les tiene miedo. El saber que es un paciente psiquiátrico es rechazado por esa situación. Cuando trabajo social busca que sea atendido en alguna otra unidad médica por alguna situación de comorbilidad de otra enfermedad, muchas veces nos dan largas para que sea atendido porque pues creen que el paciente viene totalmente desequilibrado, inquieto y no se le puede controlar. Entonces, en ese sentido, pues no tienen sus reservas para que puedan atenderlos, ¿sí? Eh, También tratamos de aprovechar los espacios directivos para influir en las políticas de atención y que se reduzca el estigma y por consiguiente la discriminación hacia el paciente psiquiátrico, ¿sí? El estigma hacia el enfermo mental no basta con darle una atención de calidad dentro de nuestras unidades médicas. Es importante la rehabilitación y la reinserción social. A veces cuidamos mucho que dentro de nuestras unidades se le dé la mejor atención, pero una vez que el paciente sale, regresa a su entorno o es referido a alguna otra unidad o espacio de atención, pues es rechazado y lo que hablaba es considerado como un peligro incluso para la sociedad, ¿sí? Dentro de sus mismas comunidades, también pues muchas veces los vecinos, los grupos sociales de la zona, pues los ven mal porque piensan que son violentos, son delincuentes incluso, y que pueden hacerle daño a la comunidad, ¿sí? Las acciones que contribuyen a una mejora continua. Es una forma más de que nosotros podamos aportar dentro de este trabajo de equipo acciones que permitan darle una mejor atención a los usuarios. En la información del adecuado uso de los servicios de salud, ya sea dentro o extrahospitalarios. Y nosotros nada más mandamos a la gente, es que allá en tal hospital, en tal unidad médica, hay un psicólogo, ni siquiera verificamos a veces si hay psicólogo. Muchas veces, a veces los directorios están eh, pues actualizados, pero el personal es movible y a veces no está, a veces está de vacaciones, a veces renunció, o están enfermos o los pasan de una unidad a otra. Y siempre tenemos que verificar cuando referimos al paciente y su familia en las unidades donde queremos o creemos que puede recibir algún servicio, ya sea médico o de alguna otra actividad que le permita al paciente llevar su tratamiento o su rehabilitación. Los pacientes pueden tener una serie de comorbilidades que requieren también la atención, ¿sí? También se enferman de los ojos, de la boca, requieren atención dental, requieren atención de otorrino, de medicina interna. Muchos pacientes son diabéticos, son hipertensos, padecen una serie de enfermedades y por su enfermedad mental, pues a veces no los aceptan, ¿sí? Aunque lleven sus hojas de referencia, eh, no los aceptan o les dan citas muy alargadas. La gente pasa mucho a trabajo social a preguntarnos o a comentarnos este tipo de situaciones y a veces es necesario hacer los enlaces directamente con las oficinas de trabajo social, con las áreas de urgencias
o hasta con las autoridades de los hospitales para que puedan recibir a nuestros usuarios, ¿sí? Hacemos una promoción y educación de salud mental para aminorar el impacto psicosocial que ocasiona el diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Esto lo hacemos en algunas unidades de primer nivel, cuando somos invitados a dar algunas pláticas sobre salud mental o en las mismas comunidades para que la gente tenga conocimiento de lo que es la enfermedad mental, cómo desde la infancia empiezan a presentar una serie de síntomas eh, y las familias no los identifican como tal, como una enfermedad mental. El bajo aprovechamiento, el tener problemas de relación con sus compañeros, el bajo aprendizaje a veces, la mala atención con los maestros, relación con los maestros, los lleva a veces a tener problemas y hasta ser a veces estigmatizados de que es un niño problema y la familia piensa que pues así es, ¿no? Que puede ser por su edad, que son inquietos, que son traviesos, eh, que son desobedientes, pero conforme van desarrollándose, esto implica que el niño, y una vez que es adolescente, va generando una serie de conductas disruptivas e incluso abandona los estudios, eh, y los papás no identifican que lleva ya desarrollando alguna sintomatología psiquiátrica hasta que llega a la juventud o llega a tener problemas con compañeros, con gente en la calle, con gente adulta y o a tener hasta problemas legales y es cuando recurren a veces a la atención de salud mental o a los hospitales psiquiátricos, ¿sí? Eh, Hacemos intervención en crisis. Muchos de los familiares que llegan con los pacientes llegan totalmente sufriendo, sobre todo cuando son jóvenes, sus pacientes que aparentemente van bien en la escuela y llegan a desencadenar alguna sintomatología en la preparatoria o cuando ingresan a la universidad, que son cambios para los chicos fuertes a veces y las escuelas pues a veces no tienen la empatía con la población joven, no los reciben eh, sobre todo las escuelas públicas. Hay muchos problemas de integración y de adaptación de los jóvenes a las escuelas y eso genera mucho problemas de ansiedad, y, crisis de pánico, bajo aprovechamiento, depresión, y a veces no se identifica como tal en estos jóvenes o en esta población y ellos avanzan con esa situación hasta que por ahí les recomiendan ir a un centro de salud con atención en salud mental o de plano llegar al hospital psiquiátrico, ¿sí? La pandemia fue un ejemplo importante de cómo la población, por una situación emergente de enfermedad, llevó a recluirse a las casas, a diferentes grupos sociales y la atención en salud mental creció enormemente por ansiedad, por pánico, por depresión, incluso por cuestiones de intento de suicidio en la población. Entonces, esas situaciones persisten y es como se abrió eh, hacia la población de que habría que acercarse a estas unidades médicas de primero, de segundo y de tercer nivel. La orientación a usuarios sobre los derechos de los pacientes psiquiátricos y sus familiares. Los pacientes tienen derecho a ser atendidos, tienen derecho a ser entendidos, tienen derecho a que la familia los apoye, les brinde las posibilidades de llevarlos o acompañar, hacer acompañamiento a las unidades para tener atención y tratamiento y rehabilitación. Eh, social también es un monitoring, satisfacción y trato digno
porque también, pues dentro de nuestras unidades, aunque seamos gente que estamos capacitada para darles la atención, muchas veces no reciben ese trato adecuado y digno, ¿sí? Entonces somos monitores institucionales y formamos parte de este programa de calidad para que los pacientes reciban una atención de calidad. Trabajo social es un profesional de enlace entre el usuario, la familia y el hospital. Localizamos familiares para la atención de los usuarios, para que autoricen estudios, para que autoricen tratamientos, para que hagan acompañamiento en los traslados de los pacientes, para que hagan trámites externos en unidades médicas, con el fin de que el familiar se involucre en el tratamiento del paciente, ¿sí? O sea, no es de ir a dejar al paciente al hospital y me hablan cuando ya esté sano. Desde que el paciente ingresa, nosotros involucramos al familiar en todas estas acciones. Tienen que acudir, actualmente ya las actividades ya son muchas presenciales, acudir directamente a los hospitales con los médicos para recibir informes de la evolución del tratamiento del paciente. Se integran a los grupos de psicoeducativos precisamente para que tengan conocimiento de cómo pueden atender al paciente una vez que el paciente egresa y regresa a los domicilios. Estas sesiones son dadas por psiquiatras, por los psicólogos, por trabajo social y por enfermería, ¿sí? A veces dicen, es que aquí sí se toma el medicamento, pero ahí en la casa no quiere, ¿no? Entonces, bueno, es enseñar a los familiares de qué manera pueden tratar al paciente para que el paciente acepte el tratamiento y lo tome, ¿sí? Las actividades de la vida diaria, bañarse, comer en los horarios, si la familia es desorganizada, es disfuncional, no tiene una disciplina de vida diaria, pues el paciente tampoco va a tener una línea que pueda ayudarle a llevar un tratamiento, ¿sí? Los programas de egreso a domicilio, el cual ha contribuido a la reincorporación de los pacientes a su domicilio y a su grupo familiar. Cuando los familiares totalmente se niegan a ir por los pacientes, tenemos ese programa de apoyo de llevarlos a su domicilio y reintegrarlos ahí, reincorporarlos más bien a la familia bajo condiciones de que ellos tienen que acudir con los pacientes a consulta externa y deben de estar al pendiente y supervisar los tratamientos del paciente. No tenemos pacientes abandonados, no tenemos pacientes rezagados de mucho tiempo y cuando los médicos consideran que el paciente está en condiciones incluso de acudir a su domicilio, se le proporcionan todos los recursos para que llegue a su domicilio con medicamento, con cita y se levantan actas de abandono en Ministerio Público para que la familia también considere que ellos son responsables también de ese seguimiento y ese tratamiento del paciente. El hospital cumple con un objetivo de atención médica, pero la familia tiene que acompañar y preservar ese tratamiento en el domicilio. Pues muchas gracias. Quedo a sus órdenes para cualquier duda. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, pues abrimos a dudas, preguntas, comentarios, quejas, toritos y todo lo demás, tanto a nivel presencial como virtual. Por favor, practicamos micrófono, gracias. Adelante. No. Y, explicar. Listo. No, muchísimas gracias por la presentación. No sé si a todos les tocó ver ayer la controversia sobre la desaparición de los hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces, creo que cada vez es fundamental la interacción del equipo interdisciplinario, ¿no? Cada vez nos tenemos que involucrar más con trabajo social, con psicología, porque como bien dice, muchos de los familiares van a depositar al paciente,
creen que el trabajo nada más es con el paciente y no con la familia como tal. Y, y eso crea muchas dificultades porque en el caso yo trabajo en el ISSSTE y bueno, no sé si todavía exista esta parte de la subrogación de pacientes, Sí, ¿no? Pero muchas veces los familiares se quejan, ¿no? Es que nada más estuvo una semana, es que nada más estuvo 15 días, y no me lo entregaron, casi casi lo querían como nuevo, ¿no? sí, Entonces, esa parte de educar al paciente que mientras que se siga tomando el medicamento, al transcurrir las semanas van a seguir viendo mejoría, les cuesta trabajo a los familiares comprender. ¿No? Entonces, yo creo que sí, son como de las cosas que tenemos que ir modificando en los familiares. Decir que, pues bueno, también van a haber reformas donde lo que se va a trabajar es que el paciente tenga esa mejoría dentro de la comunidad, ¿no? La otra, ¿qué pasa en la actualidad en el hospital? Sobrepoblación migrantes, de todos cada vez vemos más población inmigrante, venezolanos, haitianos, colombianos, eh, pero sobre todo poblaciones de fuera. ¿Qué tanto el apoyo le da el hospital? Y gracias por la presentación. pues bueno, lejos de lo que se pueda pensar, este, los migrantes son bien portados. O sea, como vienen de lugares pues, donde sufren violencia y una serie de cosas terribles, y llegan al hospital y al brindarles la atención de entrada gratuita, ¿sí? Se les proporcionan los medicamentos, se les orienta sobre diferentes albergues de migrantes, ¿sí? Sobre asociaciones que ayudan a los migrantes con otro tipo de tareas como lograr perdone, su documentación o atención médica, no nada más psiquiátrica, porque pues tienen otro tipo de situaciones de salud que es importante eh, atender. Entonces, sí se les busca guía desde que ingresan y ellos pues las siguen todas las indicaciones, eh, sí acuden a los informes médicos, sí llevan a los pacientes a sus citas, hacen el seguimiento con los medicamentos y sí acuden a los albergues de migrantes porque hay gentes ahí, hay brigadas de gente voluntaria o de otras unidades médicas o sociales que les apoyan con una serie de situaciones como es la alimentación, vestido, traslados incluso para que puedan acudir a las unidades médicas. Sí llega un porcentaje alto de migrantes y son bien recibidos, o sea, no se quedan en el hospital, no tenemos un solo migrante que se quede en el hospital. En algunos casos, las embajadas, este, pues son referidos para que les den algún apoyo social o orientación de cómo obtener algún documento, o localizar incluso gente que ellos conocen en el país, porque, por ejemplo, los venezolanos hay por todo el país y tienen a veces familiares y a través de ellos podemos ir haciendo enlaces para poder localizar a alguien que los conozca y pueda apoyarlos. Entonces, pues esa es la atención que nosotros les hemos brindado y hacen el seguimiento, ellos hacen el seguimiento como debe ser. Van a sus consultas, reciben medicamentos, se quedan en el hospital el tiempo que está normado y cuando son personas que hablan otro idioma, en algunos casos los médicos también hablan otros idiomas
o recurrimos a gente que conocemos por contactos sociales, para poder hacer alguna traducción con los pacientes. Pero es mínimo porque la mayoría pues habla español, ¿sí? A medias lenguas, pero habla español. ¿Alguna otra pregunta? Ok, a nivel virtual tenemos, ¿no? Sí Doctor, tenemos. Licenciada, esta pregunta es en línea. Dice María Isabel Nieves Hernández, soy de Guanajuato. Si se llegara a necesitar referir a un nivel de atención con ustedes, ¿se puede? ¿Y cuáles serían los requisitos? Bueno, Guanajuato tiene un hospital psiquiátrico que está en León, ¿sí? Sí lo pueden enviar. El hospital recibe pacientes de todo el país, aunque en algunos estados hay hospitales psiquiátricos, los refieren. Eh, Uno de los requisitos es que no sea derechohabiente del ISSSTE ni del Seguro Social, que sea un paciente mayor de edad, em, que pueda ser acompañado por familiares, que se hagan responsables del paciente, y llegar al hospital y poder ser valorado en la institución. Muchas de las veces son contrarreferidos a hospitales, en este caso Guanajuato, pues les decía que tiene un hospital psiquiátrico en León, o unidades de atención psiquiátrica cercanas de donde ellos provienen. Eso sería el proceso en caso de que quisieran ir al PRAE. Sí. ¿Perdón? No, o sea, si son derechohabientes, ¿Puedes repetir la pregunta? Porque a nivel Sí, lo que a pasa es que nivel virtual, decía que no deben de ser derechohabientes al Seguro Social o al ISSSTE. ¿Hay una política en contra? pues no pueden ser o sea, si son derechohabientes, sí los recibimos, pero tienen que pagar. Y luego ahí viene la situación. O sea, en el caso del ISSSTE, sigue el programa, bueno, el convenio de subrogación, pero tienen que irse al ISSSTE y el ISSSTE los canaliza al FRAI con un documento que avala que pues son derechohabientes, ellos los también enviando y subrogan los gastos de ese paciente. En el caso de otras derechohabiencias del IMSS, no tenemos convenio con ellos y sí los llegamos a recibir, pero tienen que pagar. En ese sentido, pues el estudio socioeconómico, que no es para fijar cuota, pero en este caso lo utilizamos para eso, pues tratamos de que las condiciones económicas, fijar un nivel accesible para ellos, eh, y pueden continuar la atención incluso en el hospital de manera ambulatoria, pero no les van a dar medicamento, porque el medicamento es exclusivamente para pacientes no derechohabientes. Hay una farmacia de venta al público en el hospital de un patronato donde se adquiere el medicamento a bajo costo. Ellos pueden comprar ahí el medicamento con recetas que les dan del hospital, los médicos, y van a pagar sus consultas y pueden seguir ahí sus tratamientos. Pero pues sí, o sea, realmente las cuotas son mínimas para pacientes que son derechohabientes, porque pues a veces son hijos o son trabajadores de salarios bajos o que no tienen un ingreso pues mayor y eso no ayuda a que puedan pagar niveles altos, ¿no? muy bien, pues Perdón, entonces hay discriminación en cuanto al acceso si no hay una economía. No le entiendo. que si no hay un acceso en relación a la economía. Lo que sucede es que como la Secretaría de el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez es un hospital federal que atiende solamente a población que no tiene seguridad social, entonces
se supone que los trabajadores que están afiliados al Seguro Social y al ISSSTE, ellos tienen sus propios servicios de seguridad social y tienen sus propios psiquiatras y atención psiquiátrica. De tal manera que sí, efectivamente, como dice la licenciada, no se les niega la atención, simplemente se les fija una cuota más alta que debería de ser pagada por las instituciones. Esta situación se supone que con la homologación de los servicios de salud en la administración, esto va, se debe de ir subsanando esta situación, pero no es inherente a un proceso de discriminación ni económico ni nada, sino que el Seguro Social se le está dando el patrón y el trabajador una cuota. Ok, Y entonces derechos humanos está informado de esto. Derechos Humanos está enterado de todo. Muy bien, pues agradecemos su presencia. Le entregamos, por favor, a la licenciada su reconocimiento. Ay, muchas gracias.